A ver, lo que comentaba antes era la pausa, ¿no? El crimen de Nicole Arrasco. Con este crimen se cumplen las máximas de la investigación criminalística. No hay crimen perfecto y el asesino siempre vuelve a la escena del crimen. Y la escena es de terror. Revela, por ejemplo, que Nicole Arrasco se defendió con fiereza al punto de que el ADN de su verdugo quedó impregnado dentro de sus uñas. Pero además revela la forma brutal en la que el asesino se ensañó con ella. La asesinó a palazos. Semidesnuda, la introdujo en un cilindro con la pretensión de luego, más adelante, deshacerse del cilindro y del cuerpo de Nicole en algún lugar. Y por eso es que regresó a la escena del crimen. Regresó dejando una estela de huellas que condujo a su captura. Lo que nos muestra esta noche Richard Apolo es precisamente las pistas que siguieron los peritos de criminalística para dar con el asesino. Pero además escucharemos el testimonio escalofriante de Alberto Quispe Castilla, el asesino confeso de Nicole, que además le señala a la policía la razón, supuestamente su razón, para asesinar en venganza. ¿De qué? Se lo va a contar Richard Apolo en el siguiente reportaje. Por 3 meses, Alberto Quispe Castilla creyó haber eludido a la justicia. Por 3 meses, pensó que había cometido el asesinato perfecto, pero se equivocó. Nunca imaginó que un mal paso, el día del crimen, lo delataría. Ninguna pisada es igual que la otra. Cuando la persona sospechosa es capturada, a través del trabajo del perito antropólogo, se puede lograr también la captura de las imágenes de la huella plantar de la persona, ¿no? Que ya ha sido identificada en esta persona que ha sido capturada. Y posteriormente se homologan. Ambas huellas se superponen y tienen que calzar perfectamente. Fue así que los peritos de criminalística de la DIVINCRI terminaron por confirmar que Quispe Castilla era aquel despiadado asesino que mató a golpes a Nicole Arrasco Barrionuevo la tarde del 10 de febrero de este año, sumiendo así en una enorme tristeza a doña Giovanna, su madre, quien todos estos meses vivió angustiada tratando de saber quién asesinó a su hija Nicole. De una persona desquiciada, no sé, porque para hacerle todo eso, ensañarse así con mi hija, no es lo peor que ha podido haber. Tú te vas a podrir en la cárcel, que te quedes ahí, por desgraciado. Giovanna Barrionuevo nos recibió esta semana en su casa en Chincha, esa en la cual creció y vivió su hija Nicole, hasta hace 3 años atrás, cuando las malas juntas y las drogas ganaron terreno en la vida de la muchacha, y fue entonces, cuenta doña Giovanna, que con el dolor de su corazón y por el bien de sus 2 nietas, es decir, las pequeñas hijas de Nicole, tuvo que pedirle a la joven que se retire de la casa. Como ella se vuelve muy agresiva, peleaba mucho conmigo, gritaba, entonces la bebé no podían estar escuchando todo eso. Entonces ahí donde ya yo le digo que ella no, ¿por qué? Porque ella se metía, se llevaba unas cosas para vender, ¿no? Por su consumo y todo lo demás. Es duro vivir con una familiar en esas condiciones, ¿no? Muy duro, demasiado, ¿no? Saber que tu hija dónde está, qué es lo que está haciendo, dónde estará, si se ha comido, está bien, no se sabe. Mira, yo he tenido que poner esto por seguridad, porque ella por aquí se trepaba para poder meterse. También pusimos las rejas. ¿Esto no estaba? No, eso no estaba. Ya. Esto lo pusimos también para que... Pero no habíamos puesto ese triplay, porque ella por aquí, por las rejas, se trepaba y se metía, hasta que tuve que ponerle un triplay ahí. Dice que a pesar que su hija seguía en el consumo de drogas, en los últimos meses, Nicole se cuidaba de no ir a visitar a sus hijas bajo los efectos de las drogas. Así que el viernes 8 de febrero fue la última vez que Nicole visitó a sus pequeñas. 2 días después, el domingo 10 de febrero, Giovanna Barrionuevo fue avisada que el cuerpo de su hija había sido encontrado sin vida en esta casa abandonada en la zona de Mejillones, en Chincha, a donde doña Giovanna llegó
Entro y miro que la cortina estaba caída, como que la habían jalado. Entonces yo lo único que pensé, dije, mi hija se ha tratado de defender. Eso fue mi idea porque acá había un charco de sangre. Aquí, así, un charco de sangre. Yo dije, esa es la sangre de mi hija. Y no se equivocó. Pero cuando doña Giovanna llegó a la casa abandonada, la fiscalía ya había ordenado el levantamiento del cuerpo de Nicole, el cual se encontraba de cabeza dentro de un tacho de agua, con signos de haber sido asesinada a golpes, aparentemente con un palo. A juzgar por los golpes que tenía en varias partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza, su asesino se ensañó con ella. El guardián de aquella casa abandonada, en una de sus rondas, había descubierto el cadáver. Ahora era el turno de la policía. Debían hallar al culpable. Los peritos de criminalística, en adelante, recabaron todo tipo de evidencias que pueda ayudar a ubicar al responsable del crimen. ¿Qué es lo que encuentran cuando ustedes ingresan? Ya, mira, al momento de realizar la inspección en los diferentes ambientes, nos percatamos que uno de los ambientes que corresponde a un pasadizo, había manchas de sangre tipo salpicadura, diferentes tipos de manchas. ¿A qué altura estaban esas manchas? Estaban prácticamente desde el ras del piso hasta una altura de 1,50 m. Lo que se encuentra ahí, la sangre en la pared, la sangre en el piso, capitán, ¿qué hace presumir? Ya, por los diferentes tipos de manchas encontradas en las paredes, nos hace presumir que ha sido más de un golpe, con un objeto contundente duro, y que nos indica posiblemente que ahí ha sido donde ha sido victimada. Los investigadores de homicidios, a la par, recababan información tratando de reconstruir las últimas horas y lugares que había visitado Nicole. Y luego de semanas de investigación, dieron con el taxi al cual Nicole se subió aquella fatídica tarde. Los datos recabados decían que en aquel taxi, como pasajero, iba un muchacho con el cual Nicole llegó hasta la casa abandonada, aquella donde sería, horas después, encontrada muerta. Sabían que el asesino debía conocer muy bien la zona, así que intuían que el sujeto debía vivir cerca de la escena del crimen. Uno por instinto natural tiende siempre en este tipo de luchas, donde se ve afectado, donde se ve intimidado, tiende a defenderse. A través de las manos, a través de los pies. Las partes más descubiertas justamente son las manos, ¿no? Y nuestras armas de defensa son nuestras uñas. En este caso, Nicole lo que ha hecho es... En el caso de Nicole, lo que hace es defenderse con las manos, y obviamente en las uñas quedan restos biológicos por intercambio de una persona a otra de alguien que no le corresponde. En la lucha por defenderse, Nicole había logrado arañar a su asesino, por lo que debajo de las uñas de la joven había quedado al parecer restos de sangre y piel de su victimario, que analizados arrojaron un ADN. Además, en la escena del crimen, se logró gracias a un reactivo develar huellas de manos y pies del asesino. ¿Qué logra con este Blue Star forense? Logramos detectar o revelar huellas de sangre latente, o sea, sangre que nosotros no vemos. No encontramos un patrón de las huellas que se repite, sino es un patrón errante, ¿no? Como que camina por todos lados, como si la persona en ese momento hubiese estado confundida, ¿no? O sea, como que estoy desesperada y no sé qué hacer. Ahora tocaba homologar aquellas pruebas con la del principal sospechoso, que no era otro que Alberto Jean-Pierre Quispe Castilla, un expresidiario con múltiples denuncias, entre ellas robo e incluso violación sexual a una joven tiempo atrás. Quispe había estudiado en el mismo colegio que Nicole. Frente a la contundente evidencia, el sujeto no tuvo más remedio que aceptar su crimen. Lo que tenemos es la verdad, nada más, como has comunicado acá. ¿Cuántas personas más participaron contigo en esa? ¿Tú solo? Estoy diciendo la verdad porque no me digas. Sé que la verdad es el reloj. Quispe Castillo, quien ahora llora frente a los investigadores, narró que tras llegar aquella tarde del 10 de febrero a la casa abandonada, él y Nicole
empezaron a drogarse, que luego de unos minutos se inició una pelea entre ellos. Yo me paré y quise irme, ¿no? Cuando ella agarra y me aventó algo. Yo volteé y le digo, ya, chato, ¿qué pasó? Le digo, no sé qué, vas a llorar, oye, tú la ganas, se te llora también, Se me acercó, me agarró del cuello y me dijo, si no me matas hoy día, te mato yo a ti, me dijo. Agarró, me arañó, me intentó morder. Cuando eso yo le meto mi mierda para que se quede tranquila, ¿no? Aquel puñete habría dejado en el suelo a la joven, pero no contento con ello, Quispe empezó la masacre. Y en su mirada se veía que sufría, ¿no? Que le dolía la vida que llevaba. Agarré su lugar, cuando me recuerdo sintiendo recuperar la acción de mí mismo. Me di cuenta que ya no se podía ni mover. Agarré, la tapé con una fresada, como una exportina que estaba ahí. Después la agarré su madre. La tapé el rostro y me fui a él porque tenía miedo. Tras asesinar a Nicole, el criminal contó a los investigadores que se fue a su casa a pocos metros del lugar, pero luego volvió. Y al momento que él ha llegado en sandalia y se ha sacado la sandalia, al momento que ha pisado el charco de sangre es ahí donde queda su huella. Quispe había regresado de noche a la casa con un solo propósito: deshacerse del cuerpo de Nicole. Al ingresar, el asesino se sacó las sandalias y caminó descalzo, pisando la sangre esparcida, dejando así sus huellas. Metió el cuerpo en un tacho de agua que encontró en el lugar y con el cadáver dentro lo arrastró hasta la parte trasera de la casa, dejando a su paso las huellas de sangre de sus manos en las paredes. El asesino confeso narró que su plan final era regresar en la madrugada, sacar el cuerpo y botarlo en un descampado. Un dato: el cuerpo de Nicole fue hallado sin ropa, de la cintura para abajo. Tú te vas a podrir en la cárcel, que te quedes ahí, por desgraciado, por haber hecho esto, porque ya no me vas a devolver a mi hija jamás. En los interrogatorios, Quispe contó que mató a Nicole por venganza, al enterarse semanas antes que la joven tenía VIH, enfermedad que dice no le contó padecía cuando el año pasado, según él, mantuvo sin protección relaciones sexuales con Nicole. ¿Su hija padecía de VIH? No, mi hija no padeció de VIH. Mi hija podía tener una fuerte eso de drogadicción, pero de VIH no. Y él lo sabe, Jean-Pierre Quispe Castillo, tú sabes que mi hija no tenía SIDA, lo que pasa es que tú querías abusar de ella. Ahora por su crimen, Alberto Quispe Castilla pasará los próximos años encerrado en una prisión, de la cual nunca más espera doña Giovanna vuelva a salir.